un aceite de cigala. Un ajillo de cigalas, ¿vale? Luego, esto es cigala sola y aquí ponemos sal, evidentemente si os gusta más o menos saladita, pimienta blanca recién molida. Esto a veces no le damos importancia a la pimienta. No podemos tener en nuestras casas pimienta molida, ¿vale? Un 50% es aroma, un 50% es el picante. Luego no podemos trabajar con un producto que has perdido la mitad por el camino, que lleva para los pollos que hacemos en Casa Maller. Hacemos cada día molinamos las especies, o cada 2 días, pero no más, y guardamos en un pote de cristal cerrado, porque una parte importante son los aromas de especies. Cuando compras una especie o compras cualquier especie molida y la tenemos en el almacén, no vamos bien. Por tanto, no nos cuesta nada tener 2 o 3 esto. Con lo que gastamos en la vida, esto lo tenemos que tener en nuestras casas, no hay problema. Alberquino suave, porque si tiramos mucho de cabeza de cigala, luego no tiene gusto a tartar. Esto es muy importante porque la cigala no es como gamba, que tiene un sabor muy delicado. Por tanto, si queremos gusto a cigala cruda, no podemos ponerle cosas con mascarin. Es que digo en castellano muy dolent. ¿Vale? Por tanto, y luego que nos quede un poco de rectificar, ¿vale? Luego aquí unas gotas de lima y unas gotas de limón, pero justito. Es decir, la cocina, en principio, sobre todo los tartars, lo que tenemos que vigilar es como la cocina de la abuela, de todo pero poc. Sí, tiene que haber limón. Cuando tú comes el tartar no puedes saber a limón, tiene que saber a cigala. Y luego tienes que notar que hay limón, que hay un limón dulce, que es la lima, que hay un poco de pimienta, que está bien de sal, que hay un poco de regusto, tiene más sabor del que tiene que tener la cigala cruda, porque hay la cabeza que está frita. Y tiene que tener todo esto, pero que no tenga gusto al limón. Por tanto, de todo pero poc, ¿vale? Ya está. Ahora yo solo lo mezclo, lo probaré, lo rectificaré. Aquí es importante que hemos sacado todo lo que es la porquería de la cigala, que es como la porquería de la gamba, que se tiene que sacar. Aquí había nada, muy poquito, pero lo hemos procurado, ¿vale? Es muy rara, muy poquito, en crudo, ¿eh? Sí, esto no lo podemos hacer 1 hora antes, porque luego se va aliñando demasiado. Y es importante probar. Si ves un cocinero delgado, no vamos bien. El de aquí no prueba nada, son muy delgados. Yo acabo ya, Una gotita más de limón. Y Nando sigue haciendo a No, ya estoy yo. No, casi estoy. No, Cigala. Ahora rectificaré un poco de lima, un poco de limón. Una gota más de sal. Si no lo pruebas, no lo sabes. Aquí me gusta ponerle un poco de tabasco jalapeño, que es el verde, me encanta. Y para esto me encanta, pero me lo he descuidado. Luego, para hacer el plato, haremos el jalapeño verde, no importar, ¿no? Sí. Aquí tenemos aguacate, que lo vamos a tirar con lima, limón, sal, un poco de pimienta y nada más. No le vamos a tirar nada más. Y aquí le pondríamos el jalapeño también. Y vamos a montar los 2 tartars. Y lo vamos a montar encima de un crujiente, que es un crujiente de alganori con arroz suflado, que está muy rico. Vamos a hacer una quenelle con 2 cucharas, os lo preparo. Esto es un poco llano, no es como la gamba, es un poco, pues tiene que tener algo de chispa. Por esto el picante, por esto un poco del ajo de la cabeza, un poco de esto y caviar, sin pasarnos. Ya está. 1 kilo de caviar va muy bien para cada uno. Ya está. Ahora os lo monto. Dejo que Hideki explique cosas. Ya se acaba. Tiene que durar 1 hora. Cálmate. Aquí hay mucho de cava, ya con ese ya durará más tiempo.
Vale. Ara els altres són molt més ràpids, Meravellós. Has vist? Tu con la mitad. I què? Sí, posa un termomet petit. Ara farem